los participantes. Te pido, Ariadna, que me digas cuando ya ingresaron todos los que estaban en sala de espera, así damos inicio. Ya estamos, Laura. Bueno, muy bien, entonces les doy las buenas tardes y les doy la bienvenida a esta jornada donde abordaremos el tema de la violencia económica como discriminación y escucharemos a la disertante, la doctora Karina Calafatich. Me presento, soy María Laura Altamiranda, jueza del Tribunal Oral Criminal número 6 de Lomas de Zamora, y he tenido el honor de ser designada en esta jornada para actuar como moderadora. En primer lugar, en el acto de apertura, la vamos a escuchar a nuestra anfitriona y dueña de este espacio virtual que tan gentilmente ha cedido, a nuestra querida doctora María Fernanda Vázquez. Un gusto saludarla y la escuchamos, doctora. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Altamiranda. Muy buenas tardes a todos y a todas los que se han dado cita para esta conferencia. Y muy especialmente hoy quiero darle la bienvenida y el agradecimiento de la Facultad de Derecho y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora a la doctora Aida Tarditi, presidenta de la AMJA, que hoy va a estar acá con nosotros. Realmente para la Universidad Nacional de Lomas de Zamora es muy importante y hoy estamos formalizando de alguna manera ante ustedes un convenio de articulación, un convenio marco de colaboración académica que nuestro rector, el doctor Diego Molea, y la Facultad de Derecho, quien les habla, hemos suscrito con la Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina. Realmente para nosotros es importante, es auspicioso, hay realmente una agenda muy rica para trabajar para todo el año que se avecina y los siguientes, y realmente la Facultad de Derecho tiene muchas ganas de poder articular con la asociación, que me parece importante destacar, tiene un carácter federal, y esto recién lo conversábamos. Sabemos que hoy hay presentes funcionarios, funcionarias, magistradas de diversos lugares y puntos de nuestro país, y también nos han contado que del Paraguay. Realmente darles la bienvenida, marcar como importante y valioso un espacio de reflexión, de análisis y de planteo de puntos que tienen que ver con las políticas públicas de un tema tan importante como son las cuestiones de género. No solamente con un abordaje desde los derechos humanos, desde el derecho internacional de los derechos humanos y del género, desde el derecho interno, sino hacerlo desde un punto de vista social, desde un punto de vista de la dignidad y de los derechos humanos de las personas. Y hablamos diariamente de la importancia de la igualdad, de trabajar en una agenda de empoderamiento y legitimación de las mujeres, que notoriamente hablamos de un punto de partida notoriamente desigual, de una relación asimétrica de poder. Hoy estamos presentes muchas mujeres que tenemos una gran responsabilidad en las instituciones en las que nos desarrollamos, responsabilidad que diariamente llevamos de una manera con esfuerzo, con trabajo y con mucha responsabilidad. Desde la facultad celebramos espacios como estos. Esta pandemia nos ha dado una herramienta, un instrumento como son las videoconferencias, para poder reunirnos. Pienso, si no hubiera pasado la pandemia, es muy probable que este encuentro con este carácter integrador, con este carácter federal, hubiera sido muy difícil de concretarse. Difícil por las agendas, por los viajes, por los gastos, sabemos que no siempre se puede, y que como a veces siempre pasa, que todo tiene que ser en Buenos Aires o no se puede hacer. De modo tal que esta virtualidad nos acerca, nos genera puntos de encuentro, y hoy nos permite poder estar escuchando a la invitada, a la expositora, a la doctora Karina Calafatich, que es magistrada en otra provincia de nuestro país. Y esto para nosotros es importante. Como universidad, nuestra responsabilidad de generar un espacio de debate, de reflexión de temas como estos. Asumimos este desafío, este compromiso, y estamos realmente contentos con el rector de la universidad de poder hacerlo,
junto a una institución, a una organización como es la AMJA, que tiene una reconocida trayectoria y se encuentra integrada por un conjunto importante de mujeres que ejercen su actividad con muchísimo profesionalismo y responsabilidad. Y esperamos poder trabajar juntos a lo largo de los próximos meses. Muchísimas gracias a la doctora Altamiranda, que se está encargando de la moderación y ha sido el artífice de este encuentro, a la doctora Pasten, que nuevamente de AMJA nos está acompañando, a la expositora, a quienes asisten, y fundamentalmente le doy la bienvenida a la doctora Aida Tarditi. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy lindas sus palabras con nuestra asociación. Muchísimas gracias. Le doy a dar la palabra a la doctora Gloria Pasten de Ishihara, actual delegada por la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina en la provincia de Buenos Aires y directora del área académica de la asociación. Además, la doctora ha sido en gestiones pasadas vicepresidenta de nuestra asociación y ha tenido un recorrido por todos los espacios de nuestra asociación. También integrante de la Justicia Nacional del Trabajo y actualmente en retiro judicial. Así que, doctora Pasten, la escuchamos. Gracias, Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias a la señora decana. Yo en verdad estoy muy emocionada y siento mucha alegría. Celebro y le agradezco a la doctora María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de esta prestigiosa Universidad Nacional, por su compromiso y por facilitarnos este espacio, este encuentro, y por supuesto junto a los deseos de que logremos llevar a cabo muchísimas actividades más. Agradezco especialmente la presencia de nuestra presidenta, la doctora Aida Tarditi, que siempre nos acompaña y nos alienta, y a la generosidad y a los buenos oficios de la doctora Laura Altamiranda, que además de ser una jueza en actividad, nos acompaña y asesora en la delegación de ANJA para la provincia de Buenos Aires. La temática que hoy abordará nuestra amiga y distinguida colega doctora Calafatich, a quien le mando un abrazo y un beso enorme, es particularmente significativa. Ustedes saben que la pandemia ha exacerbado la violencia contra las mujeres, que continúan padeciendo pobreza, discriminación y explotación, que no es menor. Por estas razones, la conferencia que hoy escucharemos será una nueva acción de ANJA, de la universidad y de todas y de todos, tendiente a lograr la erradicación de la discriminación y obtener de alguna manera el empoderamiento económico de la mujer como contribución a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. Quiero agregar, por último, porque dije que iba a ser breve, que hoy además es un día especial, porque de alguna manera todas y todos estamos participando de la campaña Únete de Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres, y nos encontramos dentro de los 16 días de activismo que comenzó el día 25 de noviembre. Y por eso las y los invito imaginariamente a pintar de naranja este espacio virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y tomamos ese color naranja para que nos acompañe durante toda la actividad. Ahora sí le voy a dar la palabra a la presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, la doctora Aida Tarditi, que es ministra actualmente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba. Integra la sala penal y además es destacada profesora, disertante, es autora de libros y publicaciones en el área penal. Doctora Tarditi, la escuchamos. Muchas gracias, Laura. Bueno, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina estamos muy contentas de poder llevar adelante, de participar en esta jornada, porque es el comienzo de una vinculación entre nuestra organización no gubernamental con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Así que estamos muy esperanzadas en que este vínculo
fructifique a través de actividades colaborativas. Cuando yo estudié Derecho, por supuesto que nadie me enseñó la perspectiva de género, ni se hablaba de la perspectiva de género. Tampoco se hablaba de la perspectiva de género cuando yo fui jueza, cuando comencé a desempeñar un cargo de jueza. Yo vengo de la carrera judicial desde empleada. Y sin embargo, ahora esto nos es imprescindible para interpretar la ley, para valorar las pruebas, para resolver los distintos casos con justicia. Y no solo como juezas, sino también los abogados y las abogadas, ya lo estamos viendo, quienes tienen una perspectiva para litigar de género, para litigar un caso, y quienes no la tienen. O cuando un fiscal o una fiscala tiene y cuenta con esa perspectiva. También lo estamos viendo la necesidad de la perspectiva de género en las pruebas forenses, porque no es lo mismo realizar estas comprobaciones teniendo y no teniendo la perspectiva. De modo que tenemos tanto que aprender, que estamos todos y todas iguales aprendiendo en una temática que no nos enseñaron, por eso es muy para nosotros importante que una universidad nacional se comprometa con esta temática y ya la instale en todas sus actividades formativas. Bueno, muy agradecida con la decana y con el rector por este acuerdo con nuestra organización. Buenas tardes. Doctora Altamiranda, habilite el micrófono, por favor. Gracias. Ahora sí. Decía que les doy la bienvenida también a los más de 100 participantes que tenemos ya en línea, y voy a presentar a nuestra disertante, la doctora Karina Calafatich, que integra la comisión directiva de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, es jueza de cámara, vocal del Tribunal de Familia de Formosa, desde el año 2007. Capacitadora y docente de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Formosa, consejera del Consejo de la Magistratura de Formosa en el periodo 2016-2018, integrante de la Red de Juezas y Jueces de Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, docente universitaria de grado y posgrado de la Cuenca del Plata, sede Formosa, replicadora también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los talleres de incorporación de perspectiva de género y también para los temas de trata de personas. Disertante en cursos y talleres a nivel local, nacional e internacional. Autora de numerosas publicaciones jurídicas y de libros también, tanto sobre la temática de género como el tema específico de derecho de familia. Doctora Calafatich, un gusto tenerla en nuestra jornada de la delegación de la provincia de Buenos Aires. La escuchamos, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, María Laura, por la convocatoria. Muchas gracias, Aida, por estar presente. Y a María Fernanda Vázquez, un gusto que la conozco hoy, mi agradecimiento, mi gratitud, porque justamente una universidad, como decían antes las chicas, como la es la universidad, la prestigiosa Universidad de Lomas de Zamora, en este trabajo y en esta tarea conjunta de pregonar, digamos, lo que es el derecho, lo que son los derechos de las mujeres, lo que es la cuestión de género y la aplicación de la perspectiva de género, estamos iniciando gracias a esta pandemia y a esta posibilidad de unirnos virtualmente. Bueno, yo desde Formosa, desde este norte, desde este costado norte de la patria, como dice nuestro himno provincial, la saludo y los saludo, y la verdad que es un honor estar representando a AMJA en esta prestigiosa actividad académica. Así que bueno, este tema que hoy nos convoca es un tema particular, un tema que siempre me ha movilizado, porque antes de ser jueza de familia, que estoy hace 13 años en la magistratura, he ejercido la profesión, es decir, de ejercer la profesión, he concursado y bueno, hoy estoy en el cargo de magistrada, y cuando ejercía la profesión durante 15 años antes de ser jueza, siempre me preguntaba sobre esta situación a la cual llegaban a mi estudio jurídico mujeres con distintas situaciones y con distintas preocupaciones, con distintas situaciones de vulnerabilidad, y entre ellas justamente
esta cuestión de la vulnerabilidad económica y este tema de cómo resolver esta cuestión y cuáles son los derechos que tenían las mujeres para resolver este conflicto. Bueno, eso durante la profesión. Después, una vez que asumí el cargo de la magistratura, justamente en el área de familia, me encuentro otra vez con este interrogante de que las mujeres, en la mayoría de los procesos de medidas cautelares patrimoniales, justamente son las mujeres la mayoría que pide o que peticiona este tipo de cautelares. En 13 años de jueza solamente he tenido 2 expedientes donde fueron los hombres o varones que han pedido medidas cautelares patrimoniales. Entonces yo me preguntaba y decía, ¿por qué la cantidad de causas y siempre son mujeres las que piden las medidas cautelares? Y obviamente que esto sucede al momento de la separación o una vez transitando este duelo que significa la separación de la pareja. Y bueno, la respuesta es fácil de advertir, es simple y llanamente porque los bienes que pertenecen a la comunidad de bienes, lo que antes se llamaba sociedad conyugal, la mayoría de los casos siempre estaba bajo la titularidad o está aún bajo la titularidad de los varones, de los hombres. Todos los bienes de valor generalmente se titularizaban a nombre de varones, razón por la cual es la mujer la que tenía que salir a judicializar, a peticionar sus derechos para poder estar en igualdad de condiciones. Muy bien, voy a compartir pantalla, entonces, Ariadna. Sí, Karina, cuando quieras. A ver. ¿Ahí pueden ver? No, todavía no. Yo estoy viendo en mi pantalla, pero no sé si ustedes lo pueden ver. No, doctora Calafatich. A ver. Ahí tampoco. No. A ver si podemos. Aún no. Bueno, eso que probamos. A ver este tema. Estoy. Ahí puede Ahí ser. me parece que sí, ¿eh? Ahí está. Muy bien, disculpen. Nos generó intriga, doctora. Perfecto. Muy bien. Vamos desde el principio y vamos a tratar de ampliar. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, suele pasar. Me ha pasado otras veces que no pude pasar el PowerPoint directamente. Bueno, este tema en particular de la violencia económica y la violencia patrimonial contra la mujer como un acto de discriminación, vamos a ir explicando a lo largo de la charla de este breve tiempo que tengo para explicar este tema, pero como todas y todos saben, la violencia económica y patrimonial es una modalidad dentro de la violencia de género. Es decir, para que se entienda, la violencia de género es la generalidad y la violencia económica o la violencia patrimonial es uno de los tipos o de las modalidades, tanto como lo es la violencia doméstica, la violencia física, la violencia psicológica. Lo cierto es de que estamos acostumbrados a escuchar y a ver en el común de los casos o en los juzgados o en los tribunales
con más frecuencia violencia física por los golpes, por las lesiones, violencia psicológica, por los actos de humillación, de manipulación, por la situación emocional por la que está atravesando la mujer en ese momento. Pero la violencia económica es una violencia que hace poco tiempo se está visibilizando, no es tan... ni siquiera no está de alguna manera advertida por quienes somos los operadores, en este caso los jueces, como tal. Entonces, por eso es importante ir viendo esta situación de dónde viene, hacia dónde va y cómo está de alguna manera estructurado dentro de nuestro sistema legislativo. Entonces, la violencia de género, como les decía recién, es un fenómeno, todos sabemos que es un fenómeno, pero no es un fenómeno de ahora, esto es un fenómeno desde siempre. Es más, la violencia de género se sufría antes, pero el tema es de que no se denunciaba tanto como ahora. Esto, desde mi punto de vista, hoy por hoy, la mujer tiene la posibilidad de denunciar porque tiene mayor información. Esto que estamos haciendo ahora, además de una actividad académica importante, es generar información. Todos los que estén escuchando esta cuestión, que son conceptos muy básicos, porque tengo entendido que también hay estudiantes universitarios presentes, van a poder, de alguna manera, desmembrar cuál es la situación concreta y van a poder asimilar conductas que a lo mejor están naturalizadas o conductas que por ahí son normales, y después dicen, esto puede llegar a ser violencia económica o patrimonial. Entonces, la violencia de género, como todos sabemos, no todo es violencia económica, pero lo que sí estamos seguros, no todo es violencia de género, perdón, pero lo que sí estamos seguras y seguros que es un fenómeno, y es un fenómeno extenso y multidimensional. Lo dice expresamente el decreto reglamentario 101 del año 2010, que es el decreto reglamentario de la ley 26485, que es la ley de protección integral de la mujer que rige en nuestro país. Justamente habla de esta cuestión y conceptualiza a esta situación como una relación desigual de poder. Es decir, no todo hecho puede llegar a desencadenar una violencia de género, sino que una de las particularidades importantes que debemos advertir y debemos ver con estos lentes de género que tenemos que utilizar los operadores del derecho, sobre todo, es esa relación desigual de poder. Estas prácticas y estas conductas violentas adquieren distintas formas, que es la que le enumeré recién y que están expresamente detallados en la ley, pero no son taxativas, se pueden dar otro tipo de situaciones, otro tipo de violencia. Por ejemplo, lo que no está en la ley y que aprendimos hace poco y es lo que ahora está repercutiendo, lo que se llama la violencia vicaria, por ejemplo. La violencia vicaria es un tipo de violencia que está conceptualizado en la doctrina española, pero que significa que es aquella violencia que ejerce el hombre contra la mujer, pero utilizando a los hijos, en este caso cometiendo un homicidio o un infanticidio contra los hijos para dañar a la mujer. Ese tipo de violencia está doctrinariamente reconocido, pero no lo tenemos nosotros en nuestra ley. Pero esto no quiere decir de que no se produzca y que no sancionemos ese tipo de violencia. Entonces, se pueden adquirir distintas formas. Se integran y se fortalecen entre sí. ¿Por qué es importante advertir esto? Porque generalmente la violencia económica no nace per se, o sea, no nace de un día para otro. Generalmente viene de la mano o entrecruzado con otro tipo de violencia. Generalmente la violencia psicológica. El hombre, el varón, empieza a ejercer contra la mujer algún tipo de violencia psicológica. En otros casos, todos estos casos, le estoy diciendo, son casos reales. Pasamos por la violencia sexual, es decir, esto de obligar a tener relaciones sexuales para poder recibir dinero, que es un dinero que es nada más ni nada menos que para mantener a la familia.
y después terminamos advirtiendo que toda esta conjunción de prácticas y de conductas conllevan una violencia económica y patrimonial. Acá quiero hacer un paréntesis porque de todos los estados de Latinoamérica, solamente 9 países reconocen a la violencia económica y patrimonial como tal. Algunos países, como Argentina, tienen definido a la violencia económica y patrimonial como un solo tipo de violencia, y hay otros países que lo definen por un lado a la violencia económica y por otro lado a la violencia patrimonial. Por eso, si ustedes buscan o googlean el tema de, por ejemplo, violencia económica, puede surgir de que hagan esta distinción entre un concepto y el otro. Nosotros, en cambio, en Argentina tenemos en un solo concepto las dos tipificaciones. Muy bien. Entonces, este tipo de violencia en particular, como la violencia económica, muchas veces se encuentran ocultas e invisibilizadas, no se advierten a simple vista. Generalmente se advierten otro tipo de situaciones, otro tipo de padecimiento, pero no concretamente la violencia económica, como vamos a ver en algunos fallos que les traje para que ustedes vean cómo se aplica esta situación y si principalmente cómo se sanciona. Y que no solamente son con cuestiones, hacen a cuestiones de familia, sino también a cuestiones administrativas, a procesos tributarios, a procesos penales, porque como todos sabemos, los que estamos aquí y los que estudiamos y nos formamos en género, la cuestión de género es transversal, es decir, abarca a todo tipo de procesos, no solamente para el proceso de familia, como muchos de los operadores todavía creen que sea así. Entonces, esta cuestión se sustenta en un sistema social de desigualdad y desequilibrio de poder entre los varones y las mujeres. Es lo que les decía hoy, que nos decía el reglamento de nuestra ley, que justamente es esta cuestión de aplicar o de ver, de visualizar, de percibir esta desigualdad de poder existente en la pareja o existente entre las personas, porque no solamente puede darse violencia económica en la pareja, también se puede dar dentro del grupo familiar, por ejemplo, entre padres e hijos. Tenemos muchos casos de hijos mayores de edad que se aprovechan de sus padres ancianos y estos, de alguna manera, utilizan los bienes, la pensión, la jubilación, el sueldo, le cobran la tarjeta, el sueldo depositado en el cajero automático, es decir, un montón de situaciones que pueden darse dentro de la familia que también pueden llegar a configurar violencia económica. Entonces, vamos a entrar directamente al tema que nos convoca hoy. Yo hice todo un pantallazo muy breve como para que ahora sí nos introduzcamos directamente en la temática en particular. ¿Qué es la violencia económica? La violencia económica son prácticas que impactan obviamente negativamente en la subsistencia económica de la persona y particularmente de la mujer, que es lo que concretamente vamos a ver ahora. Esta desigualdad, porque genera esta asimetría de poder, esta diferencia, esta imposibilidad de manejar la situación, genera una desigualdad. Entonces, esa desigualdad en el acceso al dinero y al patrimonio, obviamente, ¿qué hace? Coarta la autonomía de las mujeres. No es lo mismo aquel que tiene la posibilidad de pagar, de comprar, de vender, de alguna manera manejar sus negocios o su economía con libertad, que aquella que depende cotidianamente de otra persona, en la mayoría de los casos de la pareja varón, para poder concretar sus deseos en ese sentido. Lo interesante de todo esto, que me pareció interesante traerles como una anécdota, y que lamentablemente es una anécdota que espero que no suceda, es lo que ha publicado el Foro Económico Mundial,
que es justamente el que se encarga de visibilizar y visualizar toda esta problemática y la aplicación en cuanto a las políticas públicas, en cuanto a la cuestión de género desde el punto de vista económico, que dice que desde el año de 2006 justamente elabora un índice que intenta capturar la desigualdad de género. Y ha concluido el Foro Mundial Económico que faltan aún 100 años para alcanzar la equidad entre varones y mujeres. Fíjense, esto, lo que parece una anécdota, no es nada risueño, es realmente grave, porque parecería que ahora como que estamos más empoderadas y empoderados, porque tenemos hombres y mujeres que estamos luchando por esta perspectiva de género y esta igualdad de género, creemos, bueno, decimos, bueno, falta poco para llegar a esa tan mentada igualdad. Sin embargo, según nada más ni nada menos que el Foro Económico, faltan 100 años. Entonces tenemos que aprovechar y trabajar aún más para que esta brecha temporal se achique y no esperemos a 100 años para llegar a la tan mentada igualdad, ¿no es cierto? Como ustedes saben, para la cuestión que hace a la violencia de género y esta tipología y estas modalidades de género entre las que se encuentra la violencia económica, aplicamos legislación a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional tenemos la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de toda Discriminación contra la Mujer, lo que conocemos por la sigla en inglés CEDAW. Tenemos también la Convención de Belén do Pará. A nivel nacional tenemos la Ley 26.485 y su decreto reglamentario, que digamos que tiene que ser el botiquín jurídico con el que debemos manejarnos todas y todos quienes tenemos que juzgar en cuestiones de género en esta situación para poder entender y comprender bien el tema. Pero lo que me parece relevante, y por eso he citado, es lo que dice el comité CEDAW. Como todos saben, CEDAW tiene un comité de expertos quienes elaboran anualmente distintas resoluciones o recomendaciones, y entre esas está la recomendación número 19, que me parece una de las más importantes citar, y que tienen que ver con este tema para el cual hoy me han convocado a dialogar y a charlar con ustedes, que dice que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mismas para gozar de sus derechos y libertades en pie de igualdad con los varones. Lo dice este comité. Y entre las observaciones que hace el comité justamente a todos los países que tenemos la obligación de aplicar esta convención, refiere la falta de independencia económica que obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas. Y esto es cierto, y esto yo lo veo como jueza de familia cotidianamente. Cuando les pregunto a las mujeres qué les ha llevado a permanecer en el lugar y de alguna manera tolerar esa violencia, que no solamente es violencia económica, es violencia física, a veces violencia sexual, a veces violencia psicológica, justamente es la falta de independencia económica. No tienen un trabajo, no han estudiado, no tienen la posibilidad de ejercer un estudio, tienen muchos hijos, no tienen ningún familiar o ningún referente afectivo que pueda contenerlos. Y también la CEDAW, en la recomendación número 21, que se cita muy especialmente en uno de los fallos que les traigo para compartir, reconoce que las relaciones matrimoniales, que en las relaciones matrimoniales la mujer tiene tanto derecho como el varón. Fíjense, tuvo que salir la CEDAW, el comité de CEDAW, para decir algo que parece obvio, pero que no es tan obvio. Entonces dice, cuando la mujer no puede celebrar un contrato en absoluto, ni pedir créditos, o solo puede hacerlo con el consentimiento, el aval del marido, o un pariente varón, o se le niega su autonomía jurídica. Es decir, ahí hay desigualdad.
hay desigualdad. Es decir, esa igualdad en el matrimonio no es tan como tal, como les decía al principio, que lo veo a través de los planteos de medidas cautelares. Generalmente, la mujer no tiene siquiera idea de dónde están los títulos de propiedad, tiene que pedir informe a los registros respectivos, porque no saben dónde está, porque todo maneja el marido, todo maneja el varón. Es algo que está como naturalizado, eso, nuestra sociedad, y principalmente en una provincia como la mía, donde tenemos mucha influencia guaraní, donde tenemos mucha cultura patriarcal, en la cual generalmente está como no mal visto, porque estaba mal visto, ahora ya no, han pasado muchos años, pero que la mujer sea propietaria y el varón no. Entonces, también toda restricción para la mujer que le impida poseer bienes como propietaria exclusiva o le imposibilite la administración legal de sus propios negocios, también configura desigualdad y se aplica esta recomendación. Y estas restricciones de esta índole obviamente que limitan seriamente la capacidad de la mujer de proveer a sus propias necesidades y a las de sus familiares a cargo. Hay veces que nosotros opinamos con tanta liviandad y decimos, pero ¿por qué la mujer aguanta? ¿Por qué está tanto tiempo con esa persona que le hace daño? ¿Por qué no se da vuelta y se va? ¿Por qué no alquila otra casa? Es muy difícil cuando no solamente la cultura y la sociedad nos transmitieron ciertas costumbres a las cuales respetamos o a las cuales también estamos muy arraigadas, porque a veces las propias madres, las propias abuelas van diciendo, no, vos no tenés que irte de al lado del marido, para eso es tu marido, no tenés que dividir la familia, ¿eh? Son todas por ahí situaciones que atraviesan distintas mujeres, y ni hablar de la autonomía económica para cada una de ellas, para que pueda decidir una mejor vida para ella y para su familia, obviamente. Después tenemos, como les decía recién, Belén do Pará. Belén do Pará también tiene un comité que estudia cómo se aplica Belén do Pará en los distintos países. Estos mecanismos de seguimiento de la convención nos dicen y nos enseñan que la violencia se utiliza de manera rutinaria para callar, para oprimir, para sujetar y para matar a las mujeres. Esto lo dice justamente la Comisión de Expertos de Belén do Pará, que escucha siglas son MESECBI. Afecta la realización de los derechos de las mujeres, de su salud, de su potencial económico, su participación en la política y su contribución en la sociedad. O sea, prácticamente tenemos una mujer anulada cuando es víctima de este tipo de violencia. Es un obstáculo al desarrollo humano, a la democracia y a la paz en los países de la región. Esto, bueno, ahí les hice la referencia, si quieren ampliar más sobre esta información, justamente googleen, pongan MESECBI, Informe Hemisférico, año 2012, que es cuando define cómo ellos ven y cómo se aplica la violencia en América Latina contra las mujeres. Y seguimos con nuestra ley nacional, con nuestra legislación nacional. La 26485 lo define expresamente en su artículo 5, que dice que es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, o sea, una disminución, una merma, un detrimento. Yo le puse acá varios sinónimos, pero en realidad la ley habla de menoscabo en los recursos económicos. ¿Qué produce esto? Se produce a través de la perturbación de la posesión, de la tenencia o de los bienes, la alteración, por ejemplo, la pérdida, la sustracción, la destrucción, la retención o la distracción indebida de objetos. Ya les voy a dar ejemplos sobre esto. La limitación en los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor
por igual tarea a la cual también estamos acostumbradas y acostumbrados a observar, como un acto de discriminación, por supuesto. El decreto reglamentario 1011/2010 nos dice que en los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos, esto es la reglamentación al artículo 5 de la ley 26.485, es decir, reglamenta la violencia económica en particular. Y ahí dice de que en los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos o hijas y estos vivan con ellas, las necesidades de los menores de edad se considerarán comprendidas dentro de los medios indispensables para que las mujeres tengan una vida digna. Es decir, que si le faltase o sus hijos necesitasen alguna cuestión para sobrevivir o alguna protección especial para sobrevivir, no solamente es violencia contra esos hijos menores, sino que también es directamente violencia económica contra la mujer. La falta de independencia económica obliga a las mujeres a mantenerse en estas situaciones de violencia, como decía anteriormente. No se separan, no se van, no denuncian, porque el único proveedor generalmente es el varón, que es el padre de sus hijos. ¿Cuáles son las formas de discriminación en este tipo de situaciones, en particular cuando hay hijos en común? La falta de acceso a los alimentos, no poder tener para comer. Fíjense, hoy escuchaba a una mujer en una audiencia que me decía que ella llegó un momento en que tenía que optar entre pagar el colectivo para mandar a sus hijos a la escuela o comer ese día, porque el hombre le dejaba solamente 100 pesos para ese día. Y con 100 pesos tenía que pagar el transporte escolar de los chicos y también tenía que comer, tenía que hacer las 4 comidas. Obviamente, ¿qué priorizaba? Darle de comer a sus 3 hijos. Entonces, en un proceso de alimentos, estamos hablando en un proceso de alimentos. Si eso no es violencia económica, entonces, con todo esto que estamos viendo, entonces, bueno, directamente, si alguien no visibiliza como tal, tenemos que cerrar los libros nada más y listo. Pero esa falta de acceso directo a los alimentos, la falta de acceso a la salud, no tener la posibilidad de tener una obra social, pudiendo tenerlo, una vivienda, transporte, educación, todo eso puede llegar y puede llegar a configurar una forma de discriminación y obviamente violencia económica. Estos mecanismos de control, dice Graciela Medina, en su libro donde justamente comenta la ley 26.485, dice que consiste en una serie de mecanismos, no es un solo acto, son mecanismos concatenados de control y vigilancia sobre el comportamiento de las mujeres con relación al uso y distribución del dinero, con justamente una amenaza constante de no proveer recursos económicos. Bueno, esto va a pasar, si vos no haces lo que yo digo, no vas a tener mañana para la comida de los chicos. Si no haces esto, no vas a tener para comprarle la ropa a los chicos o para pagar la cuenta en el almacén de la esquina. O sea, todos estos compromisos que tienen que ver de la mujer, que tienen que ver con el dinero, de alguna manera se ven amenazados constantemente por quien provee. Esto es lo que se llama la asimetría de poder o desigualdad. Son sinónimos, asimetría de poder o desigualdad. Por eso el título que hoy nos convoca, que es la violencia económica y patrimonial como un acto de discriminación, tiene que ver nada más ni nada menos con percibir o poder percibir a través de estas herramientas la existencia de una asimetría de poder, es decir, de una desigualdad entre el hombre y la mujer. Puede llegar a haber diferencia entre el varón y la mujer, pero el tema está, la cuestión de género está cuando uno, que generalmente es la mujer, una está en inferioridad de condiciones del varón respecto del varón para poder pelear por sus derechos. Entonces, y esa obviamente, esa sumisión y esa subordinación
que tiene respecto de este. Entonces, la violencia económica y patrimonial contra las mujeres, ¿qué es concretamente? Esta violencia es una violencia silenciosa, oculta, siempre pasa desapercibida, pero afecta a la supervivencia de ellas. En cuanto se las priva de los recursos económicos necesarios para la manutención del hogar y de la familia, bueno, voy a seguir aguantando porque si no, no tengo cómo dar de comer a mis hijos. Se la priva de sus bienes patrimoniales esenciales. ¿Y cuándo advierte la mujer? Cuando se separa. En la mayoría de los casos, cuando se separa, cuando ya no está ese proveedor, cuando ya no tiene la casa, no tiene el auto, no tiene los viajes a lo que estaba acostumbrado, no tiene el nivel de vida que tenía durante la convivencia, entonces ahí advierte de la privación a la que es sometida como consecuencia de esa decisión. ¿Qué pasa con este tipo de violencia? ¿Cuáles son sus consecuencias? Las consecuencias que más se advierten en los distintos casos que tenemos en tribunales. Obviamente que afecta su autoestima, como en la mayoría de los casos de violencia. La mujer carece de autonomía para tomar decisiones ínfimas, decisiones que uno dice, bueno, como, a ver, vamos a pintar la casa, ¿de qué color vamos a pintar la casa? Vamos a reparar los artefactos del hogar, vamos a cambiar la heladera vieja por una nueva, vamos a comprar ropa a los chicos. Bueno, parecen decisiones que son pavadas, pero que una cosa va sumando a la otra y obviamente que esto va cercenando su autonomía. Y llega un momento en que ya directamente no toma ningún tipo de decisión. Eso obviamente ¿qué hace? La hace más vulnerable. La hace más vulnerable a ser pasible de otros tipos de violencia, como la violencia psicológica sobre todas las cosas, la violencia sexual, la violencia social. Entonces, por todas estas razones que la mujer muchas veces no se anima a denunciar y le resulta muy difícil alejarse del agresor, no solamente porque no percibe como estamos describiendo la situación, sino que a veces no sabe o no advierte cuáles son sus derechos y que todas estas conductas pueden ser reprimidas y pueden ser sancionadas. A ver, ¿cuáles son las situaciones que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un caso o una situación, no solamente para juzgar, sino en la cotidianeidad, en la familia, con los amigos, con los vecinos? Son indicios, indicadores que nos van llevando a decir, ojo, acá puede llegar a haber violencia económica o patrimonial. Cuando advertimos que la mujer tiene un acceso limitado o ningún tipo de acceso a las finanzas o a las tomas de decisiones. No tiene tarjeta de crédito, no tiene tarjeta de débito, todos los impuestos, los servicios están a nombre del varón, lo que generalmente todos sabemos que para pedir un préstamo, para pedir algún tipo de crédito en una casa de electrodoméstico o para comprar un celular, nos piden no solamente el documento, sino también algún servicio a nombre de uno, por ejemplo. Ahora ya no tanto, porque basta con demostrar que uno tiene una tarjeta de crédito, que de acuerdo al color de la tarjeta es el caudal económico. Entonces, advertimos que hay mujeres que tienen totalmente limitado este acceso. No tiene cuentas bancarias, no tiene crédito, no tiene posibilidad de tramitar un crédito. Se le controla todo y cada uno de los gastos. A ver, te dejé 1.000 pesos para las compras del día. ¿Ves qué compraste? Ah, compraste la carne, compraste el pan, compraste esto y lo... ¿Y esto por qué compraste? ¿O por qué dejaste de comprar? Todos son por qué, todos son cuestionamientos. Y si eso es todos los días, bueno, llega un momento en que la mujer puede llegar a tomar decisiones que pueden llegar a ser lamentables, como por ejemplo estados depresivos, pueden entrar a un estado depresivo y puede llegar incluso hasta el suicidio. También otro de los indicadores para tener en cuenta es cuando deja que la pareja tome decisiones sin opinar o participar de dicha decisión.
Yo tenía una compañera de trabajo, funcionaria judicial, ella trabajando a la par mía, y yo veía que ella cobraba su sueldo y así entero se lo entregaba al marido, que obviamente no tenía un trabajo fijo. Entonces yo le decía, ¿por qué vos permitís por qué le das el dinero a tu marido? Y me dice, porque no lo quiero hacer sentir mal, porque yo trabajo, tengo un sueldo, trabajo bien, entonces él se siente bien. Le digo, sí, pero se siente bien con tu plata, que genere también él y que se sienta bien por él mismo, no con tu plata. Bueno, eso obviamente que generó no una enemistad, pero sí un alejamiento, porque mi interés era que ella recapacite y que ella si bien comparta, una cosa es compartir lo que uno genera económicamente o lo que genera con su sueldo y con su actividad laboral, y otra cosa es directamente darle que maneje todo y no tener siquiera para pagar el café, porque tenía que pagarle yo el café a ella. Entonces eso a mí me hizo advertir de que ella estaba siendo víctima de violencia económica, que después de muchos años me reconoció que era así. Bueno, todas estas son indicios que podemos tener o podemos tener a la vista para advertir si una mujer es víctima de violencia. Yo así brevemente le hago una estadística que está publicada en la página de la Corte Suprema. Fíjense, de todas las violencias denunciadas ante la Corte Suprema, ante la OBD, y agradezco a Analía Monferrer que me ha facilitado toda esta estadística, el 36% de los casos que se han registrado en el año 2007, y esto más o menos también es en el 2018, equivale al 36%. Al 36% son violencias económicas. El género de la persona denunciada por violencia económica, en el 95% son los varones. Solamente un 5% tenemos de mujeres denunciadas por violencia económica. ¿Cuáles son las mujeres, los tipos de violencia que más se visibilizan en las denuncias? Y esto coincide, esto es de la OBD, coincide con la Oficina de Violencia que depende de mi tribunal. La primera es la psicológica con un 98%, la simbólica con un 72%, la ambiental con un 41% y la económica con un 36%. Por último, la violencia sexual con un 10%. Yo le voy pasando rápido porque tenemos poco tiempo. ¿Cuáles son? A ver, este gráfico es muy importante para que vean, porque a veces se dice, se opina mal sin saber, de que las víctimas de violencia económica son solamente las mujeres que no tienen ningún tipo de ingreso, razón por la cual dependen económicamente del varón. Sin embargo, las mujeres afectadas, la mayor cantidad de mujeres afectadas son las que tienen ingresos propios. A ver si podemos ver el gráfico. Ahí está. Bueno, no sé qué pasa con la filmina. Son las mujeres que tienen ingresos propios, la mayor cantidad de mujeres afectadas. Es decir, esta situación que yo les contaba recién como anécdota, que teniendo su propio ingreso, sin embargo, les maneja o distribuye de alguna manera, de la forma que él quiere, la pareja o el marido en este caso. La pregunta que me hago yo es, ¿el que paga manda? Y bueno, de acuerdo a nuestra idiosincrasia y a esto que hablamos siempre de lo que es el género, que es este constructo, esta construcción social, cultural, histórica que tenemos y que venimos de alguna manera recibiendo de generación en generación, tenemos dos roles perfectamente asignados dentro de la familia. El proveedor, que es el varón o era el varón, y el ama de casa, que siempre era la mujer, ¿no? Hoy esto, gracias a Dios, está cambiando. Sin embargo, hay situaciones en las cuales los dos están en igualdad de condiciones, por ejemplo, profesionalmente, laboralmente, sin embargo, el varón sigue manejando los ingresos de ambos. El tema es de que está como muy acentuado
el tema de que el varón, cuando es el que lleva el dinero, es el que provee y el que decide lo que se va a hacer, es la autoridad del hogar. Sin embargo, cuando la mujer es la que provee, no pasa lo mismo. Sigue siendo la autoridad del varón porque en la mayoría de los casos, como lo demostré con las estadísticas que recién reflejaban los gráficos, la mujer delega el manejo del dinero en el marido o en la pareja. Entonces, la mujer, además de trabajar, continúa asumiendo los roles de cuidado y las tareas domésticas. El varón, sin embargo, no solamente se dedica a la actividad laboral o a la actividad pública, sino que delega también ese rol de cuidado en la mujer, que es la que de alguna manera le lleva mayor cantidad de tiempo. Y la mujer, uno le pregunta a la audiencia, uno le pregunta y le dice, bueno, pero vos también tendrías que haber ido a la escribanía, a ver qué pasaba con la escritura, cómo se hacía esto, cómo se hacía esta diligencia o este trámite. Y dice, no tengo tiempo, doctora, porque yo me dedico a mis hijos. O sea, la mayor cantidad de tiempo estoy en el trabajo y cuando tengo tiempo libre me dedico a la tarea de los hijos, a cocinar, a ver qué hay en la heladera, tengo que ir al supermercado. Es decir, nuevamente caemos en el tema de esta discusión que puede llevar otra charla sobre el cuidado y los roles domésticos. ¿Cuáles son los casos típicos de violencia económica contra la mujer? Vos, Laura, me dirás cuánto tiempo me falta y vamos acelerando. Los casos típicos de... Tenemos tiempo, tranquila, bueno, 10 minutos. muy bien. Los casos típicos de violencia, yo les puse así como para hablar en criollo, como decimos acá en el norte, ¿no? Para que se entienda bien lo que dice la ley y que no hablemos tan en difícil o que a veces lo jurídicamente escrito no se llega a advertir cómo se traslada esto a los hechos o a las conductas que vemos cotidianamente en nuestros despachos o en nuestros expedientes. Los casos típicos de violencia ejercida contra la mujer son de que el agresor no permite que la mujer tenga un trabajo fuera de la casa y por lo tanto hace que dependa económicamente de él, que el agresor no permite que la víctima estudie o tome algún curso, capacitación, no le permite desarrollarse profesionalmente, por ejemplo, hoy por hoy no le permite conectarse a un Zoom, por ejemplo, para capacitarse o para aprender más. El agresor se niega a cumplir económicamente con los gastos del hogar. Cuando los dos trabajan, por supuesto, estamos hablando que generalmente es ella la que asume todos los gastos. El incumplimiento de la obligación alimentaria también es violencia económica y ya tenemos fallos incluso de cortes provinciales, casos de alimentos que han llegado a las cortes provinciales donde estos se han expedido diciendo que la falta de pago de los alimentos configura violencia económica. Cuando el agresor reclama constantemente a la víctima por la forma en que ha gastado, cómo ha gastado el dinero, cuando el agresor no valora y menosprecia el trabajo que hace su pareja como ama de casa, se desvive todo el día por arreglar, por limpiar, por tener todo limpio, llega a la casa y generalmente no solamente no valora el trabajo, sino que menosprecia el trabajo de la mujer dentro de la casa. Eso también puede llegar a configurar violencia económica. El agresor amenaza constantemente a la víctima con sacarla de la casa sin ningún tipo de medio económico, cuando no la deja participar de las decisiones económicas del hogar, como les decía antes, de los gastos sumamente necesarios, un lavarropa, una cocina, no la deja, directamente va a compra, trae y listo. Todos estos casos que yo estoy nombrando son casos verídicos, son casos que he sacado de distintos expedientes, no solamente en mi tribunal, sino de distintos tribunales del país. Negarle el dinero suficiente para que satisfaga sus necesidades elementales. No aportar el dinero intencionalmente para atender las necesidades básicas. ¿Y cuáles son los supuestos de violencia patrimonial, pero dentro del ámbito familiar, es decir, en la convivencia, en la cotidianeidad? Esto que nos cuentan cotidianamente
quienes sean juezas de familia o trabajen en el fuero de familia o tengan a cargo alguna oficina de violencia familiar, esta conducta es uno de los hechos típicos que advertimos cotidianamente. Por ejemplo, cuando le quita el celular, le rompe el celular, le esconde, le roba sus cosas, le vende sus cosas sin permiso. Por ejemplo, los objetos de valor, el televisor, la radio, las joyas, los documentos personales, por ejemplo, el acta de nacimiento, documento de identidad, pasaporte, carnet, tarjetas de crédito, y ni hablar de los títulos universitarios, por ejemplo, los diplomas, los objetos personales. Yo he tenido un caso donde el hombre le ha roto el título de odontóloga a la esposa. Como todos los que somos profesionales o las que somos profesionales sabemos que el título universitario podemos tener una copia, pero ya nunca el original del título que nos es otorgado por cada universidad. Los instrumentos de trabajo, por ejemplo, los libros que son indispensables para el trabajo, todo eso son actos de discriminación y supuestos de violencia económica dentro de la familia. Acá tenemos más actos que yo les he transcripto, pero bueno, son varios, así que les dejo la filmina para que vayan viendo y para que vayan reflexionando sobre estas conductas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer los que estamos en la universidad, los que somos operadores, jueces, funcionarios, los que somos psicólogos, maestros, policías, funcionarios públicos, los que estamos en distintas situaciones en las cuales podemos de alguna manera ayudar o guiar a esta mujer que puede llegar a ser víctima? Primero, visibilizar la violencia económica. Es lo primero que tenemos que hacer, con todos aquellos indicios que les he relatado primeramente. Después, orientar a la víctima a cómo denunciar, dónde denunciar y cómo perseguir este tipo de violencia. Impulsar en los distintos ámbitos, como lo estamos haciendo ahora a través de una universidad, la discusión y la comprensión de este problema, que no es cualquier problema, es un problema invisibilizado, pero no deja de ser una cuestión de discriminación o de desigualdad. Educar en igualdad a nuestros hijos, tanto a niñas como a niños, adolescentes, a varones y mujeres, educarlos desde la primera infancia, esto de compartir, este tema de cuando se van haciendo más grandes y poniendo de novios, haciendo pareja, cómo tienen que tratarse y cómo influye en cada relación esta situación respecto de la titularidad de los bienes o ser dueño de los bienes. Y sobre todo, y por último, realizar una autocrítica sobre nuestras conductas personales. Si nosotros y nosotras no hacemos una autocrítica y no vemos si en casa, en la familia, somos víctimas de violencia económica o victimarias, porque también podemos ser victimarios o victimarias respecto de nuestros hijos, de nuestros padres, entonces tenemos que aprender a revisar todas estas conductas para después poder trasladar a los terceros, que son los justiciables que vienen a nuestros tribunales para pedir ayuda al respecto. Bueno, los fallos más relevantes para que ustedes vayan entendiendo todo esto que he tratado de analizar tan brevemente. He traído 5 fallos que me parecen ilustrativos y me parecen de que reflejan cómo se puede juzgar con perspectiva de género y cómo se visibiliza la violencia económica a través de otras situaciones, ya sea de un delito, ya sea de una causa de alimentos, ya sea de un proceso tributario, así que de un proceso penal, de un femicidio, por ejemplo, donde van a poder advertir que también se puede condenar y se puede sancionar este tipo de violencia. Fíjense este fallo del Tribunal Federal de Justicia de México, es un fallo del 2017. Estamos hablando de un proceso tributario, lo que acá conocemos como un proceso que inicia la AFIP, reclamando el pago de una deuda,
La demanda es por nulidad de requerimiento de pago de créditos fiscales. Inicia lo que para nosotros es la AFIP, el organismo correspondiente en México, y la demandada era la pareja conviviente, no estaban casados, contra la pareja conviviente de esta señora que es la protagonista en este fallo, y opone se opone obviamente a la ejecución esta señora. ¿Y qué dice? Perfecto, dice, esta obligación es la obligación que asumió mi pareja, que asumió mi conviviente y el padre de mis hijos. Pero esa casa que se está por rematar, esa casa embargada para cubrir el crédito fiscal que se le está requiriendo por parte del Estado, es una casa que es la sede del hogar conyugal, es la casa de la familia, es la casa de mis hijos. Y se opone ella a la ejecución, interviene obviamente como tercero. Se discute en la sentencia, fíjense, se discute en primer lugar el interés jurídico que está involucrado en un proceso de ejecución de crédito fiscal. ¿Cuál es el interés jurídico en juego? Discute el tribunal. El problema jurídico, evidentemente que el problema jurídico es esta falta de pago, y hacen un análisis con perspectiva de género que yo les sugiero, ustedes googleen porque directamente ponen Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México y le va a salir este fallo, y analizan este fallo con perspectiva de género y aplican el protocolo para juzgar con perspectiva de género que fue aprobado por la Corte Suprema de México y que es un protocolo que estudiamos todos los que nos especializamos en género, y un protocolo que se aplica en la mayoría de los países latinoamericanos. Nosotros en Argentina todavía no tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva unificado. Sí hay en distintas jurisdicciones, pero no unificado como lo tiene México. Y el tribunal resuelve que se le reconoce a esta mujer el 50% del bien inmueble y se declara la nulidad de la ejecución. Obviamente que la discusión es larguísima, el fallo es larguísimo, pero lo que quiero poner de resalto y lo que es relevante en este fallo, que en un proceso de ejecución de crédito fiscal justamente se discuta y se aplique la perspectiva de género como tal. Otro caso es el caso conocido, que es el caso Reyes, que también si se googlea y se pone como es Cámara de Casación Penal, caso Reyes, nos va a salir el voto del doctor Hornos, Borinsky y de la doctora Ana María Figueroa, con este fallo que realmente fue relevante. ¿Fue relevante por qué? Porque aplican la perspectiva del doctor Hornos, realmente con un fallo, con un voto que realmente es de destacar, decreta o declara la inconstitucionalidad del artículo 185 del Código Penal. ¿Por qué? Se trataba, como para que ustedes tengan en cuenta, vamos a comentar el tema, es un proceso de falsificación de documento público y estafa. Sí, es un caso penal, un caso penal. ¿Qué pasó? La mujer advierte de que durante la separación, que después de separado de hecho, el marido le vende un automóvil sin su consentimiento. ¿Qué hizo el marido? El marido no solamente adulteró la firma en el formulario 08 de la mujer, sino que cuando fue a ratificar a la escribanía su firma, llevó a otra mujer parecida a su esposa y haciéndola pasar como tal, y bueno, el escribano miró el documento, seguramente la vio parecida y ella firmó el protocolo notarial. La cuestión es que este bien, este automóvil de valor considerable, sale de la comunidad de bienes o de la sociedad conyugal justamente por este ardid o por esta situación de estafa. Entonces dice, ¿cuál es la defensa que opone el marido? Dicen, no señores, ustedes no me pueden juzgar porque hay que aplicar el artículo 185. Los que son penalistas y las que son penalistas saben que el Código Penal en su 185 dicen que están exentos de responsabilidad criminal sin perjuicio de la responsabilidad civil por los hurtos, defraudaciones y daños, los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en línea recta.
Entonces, en primera instancia se lo procesa por estafa en concurso ideal con el delito de falsificación de documento público. Esta defensa lo ejerce ante la Cámara cuando recurre, la Cámara lo sobresea aplicando el 185 y esto llega a la Cámara de Casación Penal, la Sala 1, donde con el voto del doctor Hornos y obviamente coincidente con la doctora Ana María Figueroa y el doctor Borinqui en ese orden de votación, decretan la inconstitucionalidad del artículo 185 justamente porque dice el voto expresamente que esto va en total, se contradice, contradicción con lo que dice CEDAW y con lo que dice Belén do Pará. Además, para que sepan, fíjense el análisis, no solamente el análisis legal que hacen, el análisis de convencionalidad y el análisis de constitucionalidad que hace la Cámara de Casación Penal, sino que el doctor Hornos se permite votar con perspectiva de género. Y me parece interesante citar el párrafo donde dice, en este escenario debe también resaltarse que el desarrollo de la maniobra investigada estuvo rodeada de prejuicios asociados a estereotipos discriminatorios para la mujer. ¿Por qué? Porque cuando iba a firmar la primera vez, él alegó que la mujer estaba pasando por un estado depresivo que era propio de la separación porque no podía aceptar la separación. Entonces le dijo al escribano, bueno, voy a ir después. Y cuando fue después, fue con otra mujer distinta. En efecto, debe señalarse que el imputado en orden a consumar la maniobra falsamente afirmó que la ausencia de su mujer ante el comprador del vehículo se debía a un supuesto cuadro depresivo de la mujer a raíz del conflicto matrimonial, versión de los hechos que no se corresponde con las pruebas obrantes. Entonces después sigue diciendo que hay un descalificativo empleado por el imputado para describir una falsa situación que corresponde con un estado estereotipado de la mujer con dolencias psiquiátricas y por ende de superioridad del sexo masculino que es preciso erradicar de la sociedad en orden a alcanzar la igualdad de género como mandato constitucional y convencional imperativo. Es decir, no solamente se limita a analizar ese control, sino que también analiza desde la perspectiva de género las distintas defensas que ha ejercido el imputado y le dice, no, señores, esto realmente es una discriminación. Otro fallo interesante es el fallo de San Francisco, Córdoba. Doctora Calafatich, ¿Sí? está muy interesante todo lo que nos está diciendo, pero si usted nos puede dar el detalle de los fallos, nosotros después podemos buscarlos, porque ya tenemos el tiempo casi Perfecto. terminado. Perfecto. En cada filmina, Laura, he citado no solamente el número de fallos, sino la procedencia de cada juzgado, para que puedan simplemente googlearlo, no necesitan ni un link especial. Muchas gracias. Este es un caso de amenazas de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, a los cuales no estamos acostumbrados a llegar porque no se juzga generalmente en el fuero penal este tipo de procesos, y también se aplicó la perspectiva de género. Este otro caso es un homicidio triplemente agravado en el cual el hijo mata a la madre para poder quedarse con los bienes. Entonces el tribunal entendió que no solamente había agravamiento en cuanto al hecho concreto por el vínculo, sino también por la alevosía y por una cuestión de género. Todos estos son fallos que están citados aquí y que me parecieron interesantes hacer como un paneo de las distintas, de los distintos fueros en los cuales se puede llegar a aplicar y a sancionar la violencia económica. En síntesis, para terminar por el tiempo que nos apremia, la violencia económica, como dijimos, afecta la autoestima de la víctima, la desvaloriza, no tiene posibilidad siquiera de tomar alguna decisión para salir de ese círculo vicioso o ese círculo de violencia.
Ahí estamos. Eso como punto 1 en cuanto a las conclusiones. En segundo lugar, la violencia económica, yo le hice conclusiones porque después hablo mucho, por eso escribo completamente las conclusiones, porque si no me voy del tema. Ahí está. Bueno, no importa, está fallando la filmina. La violencia económica, como dijimos, también es imperceptible, es una forma de violencia que no se advierte a simple vista, sino que todos quienes tenemos la obligación de juzgar o de advertir este tipo de cuestiones, tenemos que utilizar los lentes de género, esos lentes violetas que estamos acostumbrados a ver en todos estos tipos de capacitaciones. Bueno, esos lentes violetas tenemos que tener todos, hombres y mujeres, porque es una obligación que tenemos como Estado argentino, y que si no cumplimos con esa obligación, podemos ser pasibles de algún tipo de sanción. Generalmente la sanción es monetaria y la sanción es una sanción fuerte. Tenemos también que orientar a la mujer para detectar, para denunciar y sancionar este tipo de violencia patrimonial y violencia económica. No solamente la violencia psicológica, la violencia sexual o la violencia física a la cual estamos acostumbrados, sino que también, sobre todo, este tipo de situaciones y que se sancione, que surja alguna medida de protección específica para este tipo de cuestiones. Los actos de violencia económica, obviamente que, como decía hoy, produce efectos desfavorables hacia la víctima. Estos efectos desfavorables influyen sobre todo en su salud, puede llegar a deprimirla, puede llegar incluso a consecuencias nefastas como el suicidio o como el homicidio. Entonces tenemos que prevenir y también tenemos que sancionar. Quiero cerrar esta charla con lo que dice el protocolo para juzgar con perspectiva de género de México y que me pareció interesante. Dice, legislar y también fallar con perspectiva de género no significa darle la razón a la mujer, sino darle los espacios y las herramientas para que ejerza sus derechos en igualdad de condiciones que el resto. Es algo obvio en una democracia y en un Estado de Derecho, pero lograrlo hace a la calidad democrática del mismo. Esto está en el protocolo de la Corte Suprema de Justicia de México, ahí le dejo el link al cual pueden acceder y pueden tener acceso. Y esto fue citado en este trabajo que me parece muy interesante, que es una socia de AMJA, la doctora Agustina O'Donnell. Ella es jueza del Tribunal Fiscal de la Nación y publicó justamente un trabajo sobre violencia económica y violencia patrimonial, teniendo en cuenta este protocolo de México el 17 de junio del 2020, que también ahí les dejo el link para poder acceder. Así que voy a cerrar mi charla, porque esto es una charla, no es ninguna conferencia, con algo que escribió nuestro Ricardo Arjona, que dice: mujeres, los que nos pidan, podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos. Por ustedes, mujeres. ¿Qué hubiera escrito Neruda? ¿Qué habría pintado Picasso si no existieran musas como ustedes? Hagamos realidad el deseo de todas las mujeres de vivir una vida libre de violencia. Todos y todas quienes estamos aquí tenemos la gran responsabilidad, nada más ni nada menos, para que nuestras congéneres no vivan bajo esta vida nefasta que es vivir bajo la violencia. Así que a todas ustedes muchísimas gracias. Les dejo mi mail. Yo les puedo enviar el PowerPoint sin perjuicio de que María Laura Altamiranda va a contar con este material. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Realmente una exposición que te digo, el chat está lleno de felicitaciones,
por tu claridad, por la cantidad de datos que nos has brindado. Tenemos algunas preguntas para realizar y quería mencionar que tuvimos a lo largo de la jornada, a esta altura del año, quiero felicitar a todos porque hubo 122 participantes, 106 en sala hasta este momento, y tuvimos gente de aquí, de Lomas de Zamora, de La Matanza, de La Plata, de Bahía Blanca, de San Martín, de Morón, de San Isidro, gente de las provincias de Formosa, de Salta, de Chaco, de Córdoba, de Cava. Ahí pensé que no me escuchaban. De Santa Cruz y de Río Negro. También participantes de Paraguay. Nos deja también su saludo la secretaria de Relaciones Institucionales del sector Mujeres Empresariales de la CAME, Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la señora Liliana Castro, y nos deja saludos de la presidenta Beatriz Tom y vicepresidenta segunda Marilina Henniger, que no han podido estar presentes por estar en eventos virtuales. También se sumó en el transcurso de tu exposición la doctora María Silvia Villaverde, una querida jueza del fuero de familia, docente también de la universidad, es coordinadora de la Comisión de Políticas de Género del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires y vicepresidenta de la Unión de Magistrados. Así que un gusto, María Silvia Villaverde, de que nos hayas podido acompañar. También estuvo presente Lucía Portillo, médica integrante de la red Infancia Robada, que forma parte de esta asociación con la hermana Marta Peloni. Tenemos algunas preguntas para que nos puedas responder. Nos queda poco tiempo, así que vamos a seleccionar. Tenemos una que dice aquí: si los créditos bancarios están pensados para ser accesibles a las mujeres. ¿Qué opinión nos puedes brindar? Bueno, la verdad es que no. Para mí no están pensados, no están diagramados con perspectiva de género. Justamente en mi provincia he sido consultada por el Banco de Formosa, que es el banco oficial, digamos, sobre todo por la cantidad de cuentas judiciales que tiene el Tribunal de Familia, sobre esta cuestión en particular, y están trabajando sobre readecuar esta situación, porque la verdad es que es difícil para la mujer buscar y acreditar todo lo que piden y todo lo que solicitan para acceder a un crédito. Es tocar el cielo con las manos acceder a un crédito bancario para la mujer. Estamos hablando del común de las mujeres, ni hablar de aquellas que no tienen algún ingreso fijo. Así que la verdad es que yo creo que todas las entidades bancarias, y este es un trabajo que también debemos hacerlo como sociedad, trabajar con las entidades bancarias para readecuar los trámites y que el acceso a estos créditos y a los beneficios bancarios que nos puedan otorgar las distintas entidades sea más accesible. Así que desde mi punto de vista faltaría darle una vuelta de rosca al tema, ¿no? Bien, aquí también una participante, María Elena Guillén, nos hace unas preguntas, pero que habla sobre argumentos que dirimen los organismos encargados de revisar estos tratados internacionales, que me parece que es una pregunta tan grande que amerita que tal vez tengamos otra reunión donde podamos tratar sobre estos temas y argumentaciones a nivel también internacional. Aquí nuestra anfitriona, la decana, la doctora María Fernanda Vázquez, cede la palabra a la presidenta de AMJA para que cierre esta actividad. Doctora Tarditi, la escuchamos. Bueno, yo creo que hemos disfrutado una tarde muy nutritiva, porque esta forma de violencia tan invisibilizada es muy importante que la estudiemos y que vayamos también, al estudiarla, visibilizando todo lo que hay que cambiar, no solo en los casos concretos, sino también, como hemos visto, hasta las políticas que están establecidas en forma patriarcal.
Bueno, le agradezco a la decana su gentileza de haberme dado esta oportunidad del cierre. Estuvo magnífica la capacitadora y por supuesto un gran saludo a todas estas personas que nos están siguiendo y esperamos que este sea el comienzo de un camino en conjunto. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Adiós. Chao, gracias.